Amigos de la República Mexicana, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan aquí en Heraldo Deportes. Esta noche, como acaban ustedes de escuchar y de ver, se encuentran con nosotros tres leyendas del arbitraje mexicano. Ahora que se acerca la Copa del Mundo y que además los recuerdos se proyectan justamente hacia el futuro, le quiero dar la bienvenida a tres leyendas del arbitraje: el maestro, el doctor Edgardo Codesal, Armando Archundia y el maestro también, Gilberto Alcalá. Bienvenidos, señores. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Pero Armando, bienvenido. ¿Qué tal? Doctor, ¿cómo están? Hola, Gil, qué gusto saludarte. pues, no sabe uno ni por dónde empezar, por favor. Si gustan tomar asiento. Estoy muy emocionado de verlos, de revivir un poquito con ustedes y con la gente del auditorio, pues momentos que marcaron la historia del fútbol mundial, ¿no? Han trascendido más allá del fútbol mexicano para el fútbol mundial. Y bueno, pues mi querido Armando, bienvenido. Muchas gracias, con el gusto de estar aquí, poder platicar con toda la gente del tema que nos apasiona y sobre todo con estas grandes leyendas que tenemos aquí del arbitraje. Es un honor. Mi querido doctor Codesal, con el gusto de verte luego de tantos años, pero bienvenido. No, gracias, Edgar, por la invitación. Y sobre todo, recién comentaba mientras hacías la presentación, mi buen amigo Gilberto, que qué bonita presentación. Y eso te caracteriza como periodista. Muchas gracias. El nivel que le pones a las cosas. Y me parece que este programa, que puede ser muy interesante, no porque estemos nosotros invitados, sino por lo que hay alrededor de todo lo que hemos vivido en materia de fútbol y que somos un punto de vista diferente a como lo ve todo el mundo el fútbol. Así es. Entonces creo que hay mucha tela donde cortar hoy en la noche. Y el hombre, decíamos, de la mano de hierro, don Gilberto Alcalá, que nunca le tembló la mano, sobre todo en esa olla de presión que suele ser un clásico del fútbol mexicano. Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad que has hecho algo que pocos pueden hacer, reunir a estos dos personajes y con un pelafustán como yo. Pero creo que sí, hay muchísimas cosas por hablar. Hoy el arbitraje ha sido tema en el mundo, no nomás en México. Es un tema en el tema del VAR, ¿no? Que no nos tocó dirigirlo. No sé si Armando te tocó con VAR, no te tocó. El VAR es del 2018 para acá, ¿no? Del Mundial del 2018. De Rusia. Bueno, fue en el 2017, en el Mundial de Clubes lo probaron. El Mundial de Clubes, Y pero ya después oficialmente. lo oficializaron Pero en el Mundial. creo que sí hay cosas importantes dentro del arbitraje, que hay mucha gente que está decidiendo, ordenando y mandando, que creo que lejos de hacerle bien, le están haciendo un mal. El fútbol era tan sencillo, tan bonito, tan fácil, por eso fue lo que fue en el mundo, por eso era tan fácil poner dos piedras, una pelota y en la calle jugar, y todo el mundo sabe lo que es un empujón, una mano. Pero bueno, ya estaremos platicando de eso y muchísimo más, porque hay muchísima tela de dónde cortar. Claro. Fíjense que a mí me gustaría comenzar la plática. Recuerdo un día antes de la final de la Copa del Mundo, allá en Yokohama, hubo una conferencia de prensa con Joseph Blatter, que era presidente de la FIFA, hablando acerca del arbitraje y hablando acerca de los errores humanos, diciendo que el fútbol y los aficionados iban a vivir y deberían de vivir con el error humano como un factor muy importante en el fútbol, de futbolistas, de directivos, de árbitros, y que él veía lejano el día en que la tecnología invadiera al fútbol. Y hoy, 24 años después, resulta que la historia se transformó y yo no sé, pero la mayoría ya no se imagina qué va a pasar el día que no haya el VAR, el día que no venga el ojo de águila o el ojo de halcón, como lo llaman, para observar un partido de fútbol, ¿no? Y esas interrupciones que rompen a veces el ritmo, la emoción. Pero sobre este tema me gustaría conocer primero que nada su opinión. Bueno, mira, esta herramienta, que tengo que decirlo y en palabras mayúsculas, herramienta, tiene que ser usada como tal. Las reglas de juego te hablan del error, en las páginas 11 y 12 te hablan del espíritu y del juego, y ahí te hablan del error humano, que por eso el deporte es tan popular. ¿Por qué se crea esta herramienta? Porque el sentido de la vista del ser humano es el sentido más débil. Por eso existe el que la mano es más rápida que la vista. Ajá. Y entonces, cuando hubo situaciones de errores, insisto, dentro de cada partido, y el árbitro no tenía más que el golpe de vista, y a veces llevan a cambiar un resultado, y hay varios ejemplos, y esto se fue gestando después de la salida de Blatter, que tenían que hacer
una herramienta que se usara para el árbitro. Entonces, por eso se implementa el VAR. Y ahí todos entendíamos, los que no habíamos utilizado esta herramienta o que no la usamos, decíamos, va a haber arbitrajes perfectos, va a haber arbitrajes sin errores, porque ahí a golpe de vista que no pueda ver alguna cosa, pues me va a ayudar, ¿no? Sí, claro. Un error obvio, claro y manifiesto, que lo dice incluso la regla todavía, pero han cambiado muchas situaciones. Pero es una herramienta sí necesaria, importante, porque ahí vivimos en el mundo tecnológico. Ya no podemos concebir la vida cotidiana sin tecnología. Hoy un niño de 2 años o 3 años maneja muy bien ya un teléfono celular para muchas cosas. Tablet. Entonces el deporte más popular pues no podía estar aislado de la tecnología. Desafortunadamente se ha desvirtuado, ya no se utiliza como una herramienta, sino como un sistema. Y la filosofía, te dice las reglas de juego, yo voy a basar siempre en eso, que máxima eficacia, mínima interferencia. Sí. Y hoy parece que es al revés, mínima eficacia, máxima interferencia. Doctor Codesal, ¿te parece que hacía falta esa transformación? No, por supuesto que sí. Mira, mencionas un hecho en el cual tuve la oportunidad de ser protagonista, que fue el Mundial 2002. ¿Por qué? Porque en esa época yo era participante de la Comisión de Árbitros de la FIFA. Un día antes de tu entrevista con Blatter, donde pudiste platicar de esa manera, estuvimos en la Junta de Evaluación del Mundial 2002, todas las comisiones, son más de 40 personas de cada una de las comisiones de FIFA. Y cada uno brinda un informe de lo que vivió en su comisión. Y justo la comisión de árbitros había sido la más polémica. Si recordamos el 2002 hubo muchos arbitrajes polémicos, no 1, 2 o 3, que dentro de tantos partidos es un porcentaje normal, estadísticamente hablando, ¿no? Porque es aceptable porque el ser humano precisamente se equivoca, no puede ver todo. Y yo hice por primera vez oficialmente en esa reunión, aparte de la evaluación del arbitraje y sobre todo viendo sus resultados, que ya había necesidad de que el árbitro fuese ayudado de otra manera. Y le dije, por experiencia personal dentro de la cancha y por la experiencia como directivo del arbitraje mundial, evidentemente necesitamos un apoyo, ya no se puede ver todo. Las técnicas de entrenamiento habían mejorado muchísimo ya en los jugadores desde esa época. El jugador se terminó convirtiendo en un atleta de alto rendimiento especializado en jugar fútbol. Por lo tanto, el árbitro necesita entrenarse más todavía porque está demostrado ya con todos los aparatos que hoy usamos de GCP, GPS y todas esas cosas, de que el árbitro corre más que el jugador que más corre en un partido. Por lo tanto, tiene que tener un grado de entrenamiento mucho mayor que el propio jugador. Para eso, ¿qué necesitamos? 2 cosas, el arbitraje profesional y sobre todo ser ayudado y apoyado con una evidencia televisiva, porque además, ¿qué te desnuda y qué dice a través de todo el mundo que se entera de que un árbitro se equivocó? Es la repetición instantánea de 28 cámaras diferentes. Sí. Y te muestra que sí, donde estaba parado el árbitro no pudo ver o no vio la situación por muchas razones que suceden dentro de la cancha a esa velocidad. Por otro lado, el jugador bien entrenado también entendió algo que decía Armando. La magia existe porque la mano es más rápida o el cuerpo es más rápido que la vista. Y entonces el jugador entendió eso. El ilusionista existe porque el espectador no puede captar con sus ojos, que son muy falibles, y aquí tenemos una prueba, de que evidentemente no puedes ver todo. Claro. Entonces, total, para hacer un resumen, le dije, necesitamos apoyar más el arbitraje. Y le dije, ¿qué tal si ustedes se pusieran en la silla de un juez, en cualquier ámbito de la justicia civil, penal, mercantil, la que ustedes quieran, que pueda tener, después de todos los alegatos de los abogados, puedan tener una prueba evidente de los hechos? Y el juez la pueda revisar con más calma. Sí, claro. Le digo, eso sería precisamente algo que mencionaba Armando. Yo lo llamé en ese momento error cero. No habría error en el arbitraje. Y por lo tanto, justicia. Sí. Justicia en los resultados, justicia deportiva. Porque el juez, que en un principio vio o no vio, o vio mal por la velocidad de la situación, la jugada, la juzga mal. ¿Sí? Sí. Que te voy a decir y una entonces cosa. tendríamos que tener la oportunidad de corregir. Bueno, Blatter, para resumir, se puso muy mal en ese momento y además alzó la voz. Yo, con mucha calma, gracias a Dios,
que suelo no tener a veces, volví a apretar mi micrófono, le dije, mire, señor presidente, se lo acabo de decir porque esto es un resumen de los hechos que vivimos y además necesitamos darle una cara al mundo de que queremos corregir las injusticias. ¿Sí? Y le digo, y parte de esta situación la quiero presentar aquí antes de irme, porque hoy es mi última reunión en FIFA. Usted sabe que yo acabo de renunciar por muchas situaciones como esta de la FIFA. Sí. Hoy es mi última junta y lo voy a hacer, mi voz la voy a alzar oficialmente para que quede por lo menos el registro y el antecedente. Okay. Muchas gracias por su atención, perdón por haberlo hecho enojar, pero yo en este momento me voy, pero sin antes decir lo que tenía que decir. Perfecto. Y en ese sentido, yo muchas veces siento que es una tremenda injusticia el exponer el trabajo de los árbitros, como dicen ustedes, con 28 cámaras, con el cuadro por cuadro, la cámara que ve hasta si tienen una pestaña atravesada en el ojo, que no se vale. Y el asunto, Gilberto, de la responsabilidad del árbitro de tener que decidir a golpe de vista una jugada que puede estar a 10, 15, 20 metros y que puede estar lejos hasta del árbitro asistente. Sí. No, me parece una injusticia, pero esta es realmente la opción, o sea, sí seguir aplicando la tecnología o era mejor aquel tiempo romántico en el que se valía equivocarse, porque todos los seres humanos nos equivocamos, pero que no los estén desnudando cuando es muy cómodo ver 18 pantallas y qué se está moviendo en el terreno de juego, cuando ustedes tienen que decidir en el instante. Sí, lo dices muy bien y lo acaban de comentar, ¿no? Yo soy de la época romántica, yo te hubiera dicho hoy día que no estoy de acuerdo con cómo se está usando hoy esa herramienta, que es una extraordinaria herramienta que me hubiera encantado tener en mi época arbitral, donde tuve 3 o 4 errores en toda mi carrera. Por partido nos acordamos. Por partido, no, en toda mi carrera. Luego nos acordamos de uno nada más. Yo tuve 3 o 4 en toda mi carrera para poderlas solucionar, ¿no? Pero creo que es una herramienta extraordinaria. Yo, hablando de ese Mundial 2002, que cuando pasó lo de Italia y lo de España, que fue una vergüenza, fue Italia y España los que quedaron fuera por errores gravísimos, la pelota había salido, una cantidad. Pero otros partidos igual en ese Mundial, esto fue porque jugaron contra Corea del Sur. Corea del Sur, pero hubo otros problemas más, pero fue muy significativo porque era el equipo local y 2 grandes potencias, ¿no? Como Italia y España. Pero creo que, a ver, este tipo de lo que decías, desnudar al árbitro. Creo que, vuelvo a insistir, a mí me hubiera encantado tener esa herramienta en mi época, no hubiera yo... de hecho, cuando estábamos nosotros en alguna época, en el 2015-16, para eso era, para el error obvio, claro y manifiesto, no para conducir los partidos, como hoy muchos árbitros lo están haciendo. Ya sacan al güey de la barranca y lo tengo muy tranquilo, y el árbitro está cayendo en una pereza, ¿no? De repente, y no es en México, no estoy hablando de árbitros mexicanos, estoy hablando en general, en el mundo, porque era para dar muchos claros, y hoy el VAR está dando muchos oscuros, ¿no? Con equipos o con partidos, como en España, con el clásico Barça-Madrid, o en Argentina el Boca River, o en México, en cualquier partido. Pero creo que hoy los árbitros, yo en lo personal, yo me sentaría enfrente de ellos, les daba un silbato, unas tarjetas, y les diría, pónganse a arbitrar y olvídense del VAR. Y si por ahí hay un error obvio, claro y manifiesto, vayan y consulten. Esa es una herramienta que les damos. Porque voy a decir una cosa, el error es condición humana, no es condición arbitral. Luego entonces todo aquel que tiene un silbato en la boca y unas tarjetas, eso es lo que tiene que hacer, meterse con toda la seguridad del mundo, como lo hacíamos nosotros sin VAR. A nosotros nos tocó nada más las banderitas estas que nos pitaba así para cuando levantaba el asistente, ¿te acuerdas? Esa ya era una gran tecnología para nosotros. Y los sistemas de comunicación. Al Gardo no le tocó porque a mí ni eso. Yo soy de la prehistoria. A mí ni eso. Más de los picapiedras. Pero a nosotros sí nos tocó, ¿te acuerdas? Y el sistema de comunicación, que ya podías hablar con los asistentes. Nos tocó también. Así es. Era lo máximo que teníamos, y cómo, y lo otro, aquello, ¿no? Pero hoy este tema del VAR, a mí en lo particular, si se ocupa
para lo que fue creado, se me hace una extraordinaria herramienta para conducir. Soy de la vieja guardia y no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero sí me hubiera gustado haber solucionado mis 3 o 4 errores que tuve en toda mi carrera. Este tema, como yo les dije, yo creo que la gente que ve televisión, que escucha el radio, ya está hasta acá de que todo el mundo se pelea contra todo el mundo, se insultan comentaristas y demás. Y la verdad es que aquí en Heraldo Deportes vemos las cosas de una manera diferente. Pero tengo 3 temas, uno con cada uno de ustedes, que me gustaría retomar un poquito hablando de la gran experiencia que han tenido. Le quiero pedir al doctor Codesal, en primer término, que recordar aquella final de Italia 90, doctor. Aquella final donde tenías a un monstruo ahí que se llamaba Diego Armando Maradona y que te atreviste a respaldar tu decisión de decir esto es penalti y se está acabando la final de la Copa del Mundo. Se te criticó, yo recuerdo una cabeza de un diario argentino donde decían Codesal no es mexicano ni es uruguayo, es un ladrón, ¿no? Pero tuviste el aplomo de mantenerte, doctor. ¿Cómo recuerdas ese momento y realmente qué tan polémico representó para ti mismo enfrentar una situación como esa? Bueno, hay muchas situaciones que se pueden analizar. Llegando a México, el consultorio, aquí muy cerca, en Insurgente, frente al Parque Hundido, donde desde el 9º piso yo tenía mi consulta, en todo el edificio así pintado, hijo de tal por cual, y ladrón y todo lo demás. El fútbol en un país como Argentina es una pasión donde se despiertan y desayunan con fútbol, comen fútbol y cenan fútbol. Es más que una religión, es un fanatismo desmedido, además. Y la prueba es que hoy, 36 años después, sigo recibiendo en mis páginas personales de Argentina, te diría que unos 30 insultos por día. Gente que inclusive estoy seguro que con 36 años después o eran niños muy pequeños y no se acuerdan, o ni siquiera habían nacido, y te siguen insultando. Pero eso es aparte porque eso es Argentina, es un hecho aislado dentro del fanatismo de un deporte, llevado a un grado que también ya hay que entender que hay un problema psicológico de fondo, ¿no? Pero volviendo al tema de la final, obviamente tienes un proceso de preparación de muchos años para llegar a un momento como ese. Pero yo tuve la fortuna de vivir mucha experiencia ajena a través de mi padre, que fue árbitro mundialista en 2 ocasiones y que estuvo sentado en la banca como cuarto oficial en la final de Londres 66. Y todas esas experiencias, que tuve la fortuna de tenerlo como padre, que me enseñó, y tuve también la fortuna personal de haber aprendido la experiencia ajena más mi experiencia propia personal. Y lo que aprendía yo en la cancha, y sobre todo una vez que él me dijo así, el día que no tengas la suficiente valentía para decidir una jugada, ¿sí?, y no te animes a silbarla, pues ese día retírate del arbitraje. Exacto. Y esas enseñanzas, que era la época romántica, mi padre vivió un arbitraje donde, ¿sabe cuánto le daban por viático por día en un mundial? $10 por día. Y era todo lo que le daban. Porque era un honor estar en un mundial. Sí, claro. A nosotros nos pasó, a mí me pagaron. Todavía Armando agarró un poquito el inicio del profesionalismo. ¿Sí? Pero era totalmente romántico, precisamente lo hacíamos por un amor a este deporte, un deporte que alguna vez intentamos jugar. Mi padre quiso ser jugador y no llegó, y estaba en un equipo profesional, y la anécdota es que el entrenador le dijo, no, pítate el entre escuadras porque lo haces bien, y aquí tenemos otro que juega mejor. Y al final empezó a agarrar el silbato y sí le gustó. Y definitivamente te va volviendo, te vas volviendo una filosofía muy especial. ¿Sí? Si no tienes el valor, y eso fue lo que yo pensé cuando vi la jugada, y me acordé de sus palabras, que ya no vivía mi papá y había fallecido, me acordé de sus palabras, si no tienes el valor de pitarlo, pues ¿qué haces aquí, no? Si te pusieron ahí es para tomar decisiones que pueden ser trascendentes. Y tú sabes que a ese momento, minuto 86, va a decidir casi prácticamente el rumbo del campeonato.
Pero pensando en todo eso, dije, no, pues penal. Y lo tenías lo aquí, tomas. ¿no? Y sabes por el antecedente de todo el partido, desde los himnos, todo lo que pasó, sabes que la tensión es muy grande. Yo ya había expulsado a un jugador de Argentina y sabía lo que se iba a venir. Y pero pudiste lo haber tenía echado a claro. Maradona ahí también, Sí. en los himnos. Sí, porque obviamente es un jugador que intentó, con su peso específico como jugador mundialista, como campeón del mundo, como el mejor jugador del mundo en ese momento, y todavía campeón hasta ese torneo, presionar al árbitro. Pero afortunadamente te preparas también mental, psicológicamente, emocionalmente para ese tipo de presiones. Y para mí, precisamente, cuando mi padre me dijo, no seas árbitro, cuando le dije, quiero ser árbitro, me dijo, no seas árbitro, porque es muy complicado. Yo ya lo viví y es muy complicado. Y tú, como mi hijo, todavía te van a criticar el doble. Entonces, va a ser muy complicado para ti. Pero yo le dije, así, precisamente, lo que quiero es eso. Quiero aceptar ese reto, a ver si yo como ser humano, no como árbitro de calidad o no calidad, bueno o malo, sino como ser humano, puedo hacer eso. Puedo enfrentarme a un estadio de 100.000 personas, puedo enfrentarme a una televisión que sabes que hay 2.000, 3.000 millones de personas viendo. Tienes la personalidad, tienes la fuerza, tienes la entereza para tomar decisiones difíciles O sea, en ese momento, es un trabajo sí mental. o no. Entonces, esa es la más grande satisfacción de todo. Y entonces piensas, porque además el cerebro, sabemos, es como una computadora que te pasa la película a 10.000 millones de veces por segundo. Y entonces me acordé, todo eso, ¿tienes o no? Sí tienes que tenerla, y si no, vete. Y otra cosa que decía, cuando veas algo muy difícil de pitar, pítalo, porque va a pasar algo muy mágico. Cuando se arme el lío, va a venir un helicóptero o algo que te saque de la cancha y no vas a tener problema. Y entonces todo eso que te pasa por ese momento en la cabeza, que es increíble la mente, pues toma la decisión de decir, si la viste penal, penal. Y luego con los colegas, A ver, doctor, ¿y era penal? trataba de enseñar a los muchachos jóvenes, ustedes sigan su primer impulso, porque ese es el bueno. Digo, ya ves que si empiezan a pensar y el pensamiento los vence, entonces van a tomar decisiones equivocadas. Piten lo que ven en ese momento. Y así, y en breve, ¿era penal o no era Mira, penal, doctor? hay dos elementos físicos. Porque ustedes quiero un corte. Dos pero elementos antes del físicos corte. que te marcan y que los árbitros nos entrenamos precisamente para eso durante tantos años y vemos videos y nos analizamos, vemos nuestras actuaciones. Hay dos elementos clarísimos. Una, cuando viene un balón entrando en una dirección y se barre del otro lado un jugador. ¿Qué es lo que ves tú? La dirección del balón, si cambia o no cambia. Si el balón iba para acá y se barre perpendicular y el balón se desvía para allá, jugó el balón. Sí. Pero si el balón sigue hacia adelante, quiere decir que no lo pudo haber tocado. Claro. Y otra cosa, cuando toca ya con el muslo, contra muslo, uno contra el otro, todavía con el antebrazo apoya en la cadera. Y hay una foto sensacional que yo la he exhibido por ahí, que el defensa lo está empujando. Ahora, sí soy consciente y lo vi también en ese momento, que sí en un momento lo pensé también, si el jugador se está tirando o no. No, el jugador se siente tocado por el adversario y se deja caer más, que eso es muy típico del futbolista. Pero que el contacto existió, y tanto como para derribarlo, sí. Entonces, el veredicto es, sí era penal. Para mí sí era penal y seguirá siendo penal. Muy bien. Aunque no le guste a toda aquella parte del sur. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, amigos de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Aquí tienen ustedes al maestro Gilberto Alcalá, al doctor Edgardo Codesal y también a otro gran maestro, Armando Archundia. Regresamos en un momento. Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros, amigos de la República Mexicana. Bueno, después del veredicto del doctor Codesal, si era penal o no era penal, que sí era penal en la final de la Copa del Mundo, Armando, tú te tocó también tener a otro, yo no sé si es una cuestión de verdad, de casualidad o qué, pero grandes jugadores enfrentando a grandes árbitros mexicanos. Te tocó Messi. Messi diciéndote, oye, ¿sabes a quién le está sacando una tarjeta amarilla? Platícanos un poquito de eso. Mira, fue en el Mundial de Clubes del 2009, la final que jugó Estudiantes de La Plata de Argentina contra el Barcelona, que ese año Barcelona ganó todo y lo único que le faltaba ese era título del Mundial de Clubes. Y comentando con varios compañeros siempre te decían, no, arbitrarle al Barcelona debe ser un honor y aparte debe ser muy fácil. Yo les decía, sí,
Cuando va ganando es el más fácil de arbitrar, cuando va perdiendo es igual que todos los equipos, tratan de ganar Sí. y tratan de hacer muchas cosas. Ellos saben quién eres cuando les arbitras, porque FIFA te hace un proceso de desarrollo para llegar a esas instancias. Si tú los conoces, porque son jugadores obviamente muy reconocidos, ellos saben quién les va a arbitrar, porque te estudian, te hablan ya por tu nombre, saben de dónde vienes, saben los torneos que ha tenido. Y a este jugador en particular ya me había tocado dirigirle con selección de Argentina, tanto en un Mundial Sub-20, cuando él apenas empezaba a despuntar, y yo estaba preparado para el Mundial del 2006, perfectamente sabía quién era. Y me toca ese partido y en la instrucción que nos da la comisión de árbitros, dicen hay que ser muy cuidadosos y muy exigentes para mostrar las tarjetas amarillas a los jugadores que simulen faltas, porque estamos amonestando solamente dentro del área, pero hay jugadores que están simulando ya en cualquier parte del terreno, entonces no importa si es en la mitad de la cancha, tienen que amonestar al jugador que simule flagrantemente una falta. Y se da una acción donde este jugador burla 2, la Borja Verón es la que lo estuvo marcando todo el partido, lo secó durante 83 minutos, que fue cuando empata a Barcelona, iba perdiendo 1-0 desde el minuto 17, si no mal recuerdo, con un gol de Boselli, que jugó aquí en el León, es el que anotó el gol de Estudiantes de La Plata. Entonces, bregar contra todo eso, la gran fuerza del Barcelona intentando, y los otros bien controlados. Burla 2 jugadores y se le alarga la pelota. Y se lanza un clavado que la piscina le quedó, no, verás, pero descarado. Entonces Silvo, indicas la falta y le muestras la tarjeta amarilla. Entonces viene a confrontarme. Y me dice, me están pegando, entonces se tira. Me están pegando, se tira. Entonces se acerca más y tú dices, ¿no sabes a quién estás amonestando? Pues no. Al mejor jugador del mundo, me parece muy bien. ¿Y tú sabes quién te está amonestando? ¿Quién? El mejor árbitro del mundo, y tú sabes por qué te lo digo. Entonces ya la amonestó, se retiró, se acabó, y entonces empezó la magia de este jugador, y al final termina ganando Barcelona 2-1 en tiempo extra, con un gol de este jugador que perdió la marca a la Bruja Verón y no le alcanzó el gas en los tiempos extras. Pero es anecdótico todo esto, interesante. Pero cuando estás en ese proceso, le arbitras a las figuras que hay en la actualidad. A mí me tocó dirigir en mi época las grandes figuras, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Luis Nazario Ronaldo de Lima, acá, Cafú, Messi, y lo mismo el doctor, en su época le tocaron las grandes figuras en ese momento, así te tocan en las épocas, pero lo mejor es que ellos saben quién eres, porque te digo, ya viene un proceso donde ya viene la preparación y perfectamente te respetan. Y al final del partido, este jugador fue al final y, maestro, muchas gracias. Entonces todo quedó en una buena anécdota, pero interesante, ¿no? Y bueno, ¿Qué temas? el tema aquí también con Gilberto es que está el tema de los clásicos. Digo, yo entiendo que sí hay aquel clásico, el de los 4 penaltis, ¿no? Que quedó grabado, como dijeran por ahí, en la memoria colectiva. Pero quizá, Gil, hay un momento en tu carrera para tratar de reivindicar al arbitraje mexicano, que estaba bastante golpeado y devaluadón, que es la final entre los Pumas y las Chivas, ¿no? Donde había habido un error garrafal en el partido de ida, Sí. y entonces los ojos estaban puestos en qué iban a hacer ustedes en la final, en el partido de vuelta, y te dan ese partido, y no era fácil por la presión que se vivía. Sí, la verdad que fue, yo creo que el partido más tenso, más complicado, más difícil, ¿no? Porque había otros más expectativos. Cuando dirigimos el primer clásico, la inauguración de la Copa Confederaciones Brasil-Alemania, donde estaba Lothar Matthäus y estaba Ronaldinho, que nos tocó en esa época. Pero ese partido, hay una anécdota, de verdad que está padrísima, porque yo no iba a ese partido. Yo no estaba designado a ese partido. Los designados eran Mauricio Morales y Jorge Gasso. Ellos, junto con Óscar Trejo y Jorge, ¿cómo se llamaba? González Grimaldo, perdón, González Grimaldo. Ellos 4, y de repente sucede esa jugada allá en Guadalajara, me llaman por teléfono de la comisión de arbitraje, estaba Arturo Yamazaki, si no mal recuerdo, y me dicen que me presente yo el sábado a las 6 de la tarde en el Fiesta India, bueno, en el hotel ahí de Periférico. Yo les digo, ¿cómo? Le decía yo a la ciudadanía, bueno, eso es la instrucción que me dieron.
porque ya venía muy caliente, había habido unas declaraciones espantosas, era Elías Ayub, era el presidente del patronato, Hugo Sánchez era el director técnico de Pumas, yo no estaba en ese partido, entonces me avisa, le digo, ok, ya yo traía las amígdalas en la garganta porque era un partido de verdad, de alto riesgo. La federación al final me hablaron varios, incluyendo de la comisión, llorando, eso nunca lo había dicho, para agradecerme después de ese partido porque estaban muchos así. Recién acababa de llegar Vergara como presidente de las Chivas, había dicho que si ya quieren entregar el título, pues entréguenselo a Vergara porque había dicho que iba a llegar a ser campeón. Y me dicen, tienes que estar en el Fiesta a las 6 de la tarde el sábado. Llego yo, y así como soy, ¿no? Yo siempre estoy tratando, ¿no? Cuando no estoy encabritado, de estar de buena gente o de echando cotorreo. Okay. Y llego y les digo, pues cenen bien porque puede ser su última cena. Y Alfredo Gasso me pone una, ya vas a empezar. Y ahí sí lo calmé. Y le dije, a ver, tranquilito, a mí no me cambies, yo nomás voy a dirigir un partido y te prometo que voy a hacer lo máximo. Sé qué clase de bomba tengo en mis manos, o tenemos, ¿no? Yo no nomás solo. Y yo sabía que no venía, así les dije. Y se quedaron así todos. Alfredo se quedó así como sabes, yo sabía que no me iba, ya no había estado yo en las semifinales y todo, y te cortaban y te mandaban al carajo. Sí. Pero yo seguí, digo, por favor, no me quieras cambiar mi forma. Se acabó, nos vimos al otro día a las 8 de la mañana, 8:30 para desayunar. Igual les dije, desayunen bien porque quién sabe. Y de repente salimos, esa es una muy buena anécdota. Salimos ya para irnos al estadio, 9:30 de la mañana, porque tenemos que estar a las 10, el partido era a las 12. Y de repente ya salgo yo, ya estaban todos allá, Alfredo, Gasso y los asistentes y Mauricio Morales. Y de repente me dice Alfredo Gasso, súbete en esa patrulla. ¿Qué? Súbete en esa patrulla. Digo, ¿yo? Porque llegué con mi boletito y le digo al valet, ¿me trae usted mi carro, por favor? Y le dice, no se lo traiga. Le digo, ¿qué? Dice, no, súbete en esa patrulla. Le digo, señor, ¿me trae mi carro, por favor? Le digo, y ahí me empezó a hervirlo Alcalá. Y le dije, no, yo me voy a ir en mi carro. Había 4 o 5 patrullas. La verdad que era un problema muy complicado. A la redonda no dejaban pasar a nadie. De verdad que estaba el tema muy caliente. Pero muy. De directivas, inclusive, de Vergara con el grupo. Vergara todopoderoso en esos días. Y al otro lado, Elías Ayub con su suegro, pues estaban igual, pues. Y le dije, no, a mí. Y se le ocurre decirme a Alfredo Gasso, es orden superior. ¿Y qué? Comunícame con esa orden superior ahorita. No me voy a ir en la patrulla. Eso sí que te quede claro. Ahora, saqué mi famoso parche que le decimos la designación, y le dijo, ten, aquí tienes a 2 de mi mismo nivel. Se me queda viendo de tu mismo, pero no de tu capacidad. Así me dijo delante de él. A mí me dio pena porque estaban los socios, estaba su hijo. Le dije, no me voy a ir. De verdad que no sé si ya te lo había contado. Le dije, no me voy a ir. Por favor, traiga mi carro. Pásame esa orden superior. Hasta hoy no supe quién fue la orden superior. Pero es orden superior. Pásame, comunícame con esa orden superior, el que sea. Le digo que no me voy a ir en mi carro y si no, aquí está mi designación. Yo sabía que si me aceptaban me iban a mandar al carajo, ¿no? ¿No? Okay. Se fue ahí al estacionamiento, ves que se mete uno ahí, se fue a hablar como 3 o 4 minutos. Y llegó ya así como que la cola entre las patas, tráigale su coche al señor. Le dije, Alfredo, no me hagan cambiar, vengo a un partido de fútbol, no me cambien mi mentalidad, claro, mi forma, mi preparación. Yo ya me había preparado mental y física y todo para ese partido. Yo sabía lo que tenía en las manos, de verdad. Era un partido muy bravo. Y le dije, y te voy a decir una cosa, me trae mi carro y tú, le dije así a Alfredo, te vienes conmigo. Nada más, estos no, es que se vayan en patrulla. Los demás. Estaba yo ya empezando. Y le digo, no me hagas encabritar, Alfredo, no, por favor. Y le digo, tú te vienes porque si estás pensando, porque yo lo tomé mal a lo mejor. Claro. Le digo, ¿qué estás pensando mal o qué? Te vienes tú conmigo. Y no vas a estar... Todo el tiempo va a estar conmigo. Y tú solo tenés conmigo. Pero no te sacó de quicio eso al final de cuentas a la hora de estar en la casa. No, pero espérame. Luego llegamos allá, nos llevaron las patrullas, llegamos al estadio, nos metemos y llega Garcés,
el señor Garcés, Víctor Garcés. Era el de la federación. No, bueno, también lo mandé, porque llegó, ay, Alcalá, no, qué bueno que viniste. Ya, el túnel, las entradas. Sí, llegó así, de verdad, le mando un saludo al señor Garcés. Sí, todavía está. Y no te puede ver ahorita. No. Y le digo, a ver, lo agarré así de la mano, lo subí las escalitas para salir, abrí la puerta, le digo, por favor váyase y cuando esté tranquilo venga. No me venga a mí a poner nervioso, de verdad, sé lo que traigo. Todo eso, pasaron mucho más cosas. Y le dije, váyase y no lo quiero ver aquí hasta que se tranquilice. Por favor, porque llegó, qué bueno que vino. Ahí supe que quien me designó, él me lo dijo. Porque, qué bueno, porque me dice, qué bueno que viniste. Todos queríamos la federación que tú venías. Y yo de payaso le digo, ¿y por qué no me preguntaron a mí? ¿Por qué? Yo no quería venir. Cuando la guaya hacen su licuado. ¿Quién fue el de la designación? No te puedo decir porque si no... Pues, el alto mando aquel que no supe quién fue, ese fue el que me designó. Bueno. Y le dije, lo batí, le dije, no, fuera, no te quiero ver. Y ya llegó como a los 10, 15, ya me pidió disculpas y me dijo, perdóname. Le digo, sí, no, bueno, usted llega, de por sí el partido está del carajo y llega usted y aquí todo, Alcalá, pero como en el poema, saliste con el plumaje intacto, ¿no? A final de cuentas, gracias a Dios, se dio un partido, se fueron a penales, llegó Rafa Medina, la echó a la butaca 40 y se acabó el partido en general 0-0. En el último segundo tira a las Chivas y estira el pie Bernal, que era el portero, lo manda a tiro de esquina. Dije, no, ya cuando venga la ya se acabó al carajo, vais al penales. Ya vámonos. Sí, y terminamos, creo que cumplimos y después en la tarde, toda esa tarde fue una tarde muy especial para mí porque recibí varias llamadas de la federación, de los que para agradecer. Hablábamos hace un momento del no era penal, ¿no? De la Copa del Mundo de Brasil, donde pues al final de cuentas México tenía aparentemente el partido ya en la bolsa. Miguel Herrera, decía yo el otro día, el único error que cometió fue sacar a Giovanni. Pero hoy que tengo la oportunidad de platicar con ustedes, la pregunta que les haría y conocer su opinión es si era penal, si fue penal, o nos estamos haciendo las víctimas de que no era penal. A ver, Armando, ¿tú cómo la viste? Mira, es un penal evidente. Se van todos con la finta de que el jugador exagera la caída. El jugador Robben es el que exagera la caída. Pero antes de eso hay un penal más claro todavía, cuando se lesiona a Héctor Moreno y una patada evidente que el árbitro no la vio y nadie dijo nada. Fue terrible. Entonces yo creo que tenemos que entender que a veces la imprudencia nos lleva a cometer faltas y es una falta imprudente que comete nuestro defensa central y capitán mexicano, y por lo tanto el penal, en mi opinión, es bien sancionado. Sí. ¿Tú, doctor, cómo la viste? Sí, claro. Yo estaba comentarista en televisión en el Mundial y cuando me toca hacer el análisis, que para eso habíamos ido hasta Río, digo, lamentablemente yo sé lo que voy a decir, no va a quedar simpático con toda la gente de México, pero el penal sí existió. Por eso, por una jugada imprudente. O sea, a veces no te explicas cómo también los nervios sí perjudican a los jugadores, ¿no? Sí. La instancia del partido, lo que se estaba jugando, quién sabe qué pasó por la cabeza de Rafa, pero evidentemente un jugador que lo tienes contra la línea, que está de espaldas a tu portería, que no tiene ángulo ni de tiro, ¿qué tiene que hacer el jugador? Tiene que girar, darse la vuelta y tratar de enfrentar a la portería y tirar para convertir supuestamente el gol. Pues apriétalo, ¿no? Claro. Es fácil decirlo, como también en las decisiones arbitrales. Ah, eso debió haber sido penal, esa era roja. Es fácil decirlo de afuera. Pero el penal como tal, de acuerdo a la regla, sí existe. Porque cuando Robben gira, ¿sí?, se le acerca Rafa y con la pierna, pues la rodilla lo choca y el otro se siente tocado y sí, obviamente ya se deja un clavado de 3.4 grado de dificultad, claro, con 2.5 vueltas pero al frente. El hecho que magnifique posteriormente al contacto no implica que no haya existido el contacto o que no haya existido la falta. La falta lamentablemente sí fue y de acuerdo a la regla imprudente, una manera de entrar que no debió haber hecho. Se castiga la simulación, no la exageración. Él exagera sí, simula no. ¿No? Se castiga la simulación, pero no la exageración. De toda esta experiencia enorme que tuvieron ustedes, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco. Digo, a ti no te tocó, doctor, no. Cuauhtémoc, pero a ti te tocó. Mira, Cuauhtémoc Blanco, para el señor y para mí, los mejores amigos de él. Sí. Con nosotros no se metía. Cuauhtémoc era muy fácil controlarlo.
además le decías, y utilizamos la misma técnica. Tú juegas y yo arbitro, porque yo no juego mejor que tú, ni tú arbitras mejor que yo. Te vamos a cuidar, pero tampoco exageres en las simulaciones o provocaciones. ¿Listo? Listo. Hacer su partido cada quien. Bueno, pero ¿en qué momento se puede llegar a perder el control de un partido? Porque sí, o sea, entiendo que se preparan, entiendo que hay un trabajo que ahora ya influye mucho el tener hasta psicólogos apoyando a la comisión y todo. Pero en los años pasados no era así, no había un equipo multidisciplinario apoyándolos. Y de pronto que venga un jugador, te falta el respeto, y ¿en qué momento dices si la saco o no la saco? Bueno, te basas en las reglas de juego y el entorno del partido, las mismas reglas te lo dicen. La regla 5 te explica perfectamente todo eso. Entonces tienes que tener la capacidad para mostrarlo, lo dijo el doctor. Si no tienes el valor y el carácter de tomar decisiones, no tiene caso que estés aquí. Cada quien con su estilo. Y eso te da soluciones y resuelves cualquier problema. El árbitro que más partidos de descenso y de ascenso me tocaba a mí. O sea, a veces querías arbitrar la final porque te preparas para la Liga MX, te decían, vas a este. ¿Y cómo vas? Por la gran preparación que tienes, y aparte los equipos te aceptan, los directivos confían en ti, y a Dios gracias, ninguno de esos partidos salí ni escoltado, ni con policías, ni mucho menos. Salía por la puerta del estadio, saludando a toda la gente, tomándome fotos y listo. Porque la preparación que yo hacía, junto con el respaldo que tenía de mis comisiones, pues te llevaba a que pudieras sacar todo esto y que no tuvieras mayores problemas. Si tenías que expulsar al líder de ahí del local, tenías que expulsarlo. Y la gente te entendía porque tenías esa fuerza y esa capacidad para hacerlo. Es increíble que vuela el tiempo, pero les voy a pedir en esta última pregunta que les voy a hacer a cada uno, realmente el sentimiento, ¿qué fue lo que le representó? Estamos contigo, Armando. Vas a una Copa del Mundo, te dicen, vas a la Copa del Mundo del 2006, ¿no? Y yo no sé si no te esperabas el llamado, ¿no? Mira, fíjate que tuve yo la posibilidad de fui candidato para el 98 y 2002, por azares del destino no me tocó ir, pero eso lo agradezco. Y bueno, está aquí el doctor y le agradezco que no haya ido, porque al final de cuentas, para ir al Mundial del 2006, me preparé para ser el mejor y lo conseguí. Pasaron mis expectativas y justo se cumplieron hace pocos días, 20 años del llamado que tuve de la Comisión de Árbitros de la FIFA. Llegó un correo, porque era antes por correo electrónico, donde ese día previo no dormí, porque estaba yo con el nervio de ir o no ir, pero yo sabía, estaba convencido que iba a ir, pero era el nervio ya de recibir la notificación oficial. Okay. Ahí estuvo Marco Rodríguez conmigo, que fue de suplente para ese evento, y después se lesionó el árbitro de Jamaica y él lo reemplazó. Y cuando llega la noticia donde ya viene la lista de los árbitros que vamos a la Copa del Mundo, tanto los titulares como los suplentes, y aparezco yo como representante de CONCACAF y de México, pegué un grito descomunal y dije, ahora la preparación tiene que ser el mejor. Si el doctor Codesal se preparó para arbitrar la final de la Copa del Mundo de esta manera, yo voy a prepararme al doble para llegar de la mejor forma posible a la Copa del Mundo del 2006. Y mi preparación fue tal que no dejé nada al azar, nada al azar. No, incluso tuve que aprender. Se fueron sumando partidos, ¿no? Pero eso ibas poco a poco, ibas partido tras partido, hasta que alguien me dijo, vas a dirigir 5 partidos. Yo dije, no, son 4, no, son 5, es este y este y este y este. Dije, caray, no sabía. Y cuando es el partido de la semifinal Alemania-Italia, que si hay partidos perfectos arbitralmente hablando es ese. Y no quiero ser petulante ni mucho menos, pero lo he revisado y no encuentro un solo error, ni de desplazamiento, ni de tarjetas, ni de posicionamiento, ni de sanción. O sea, un partido realmente que lo disfruté al máximo, yo feliz por haber estado ya en una Copa del Mundo. Bueno, ya después nos tocó la del Mundial del 2010, donde ya en otras circunstancias diferentes, sí, claro, ya con el hombre de experiencia, que sabías las instancias que podías llegar a dirigir. Sí. Doctor, en tu caso, había habido, sí, árbitros mexicanos importantes, que no son muchos además, hay que dejar claro eso, ¿no? Tenemos, si la cuenta la tengo correcta, 8 árbitros mexicanos que han dirigido en Copas del Mundo, solamente. Y en tu caso, el día que te notifica la Comisión de Arbitraje de la FIFA que vas a dirigir la final, dimensionaste, doctor, digo, eras joven, eras un árbitro muy joven en esos días, dimensionaste realmente la enorme responsabilidad de dirigir una Copa del Mundo,
¿O fue hasta después de que concluyó el Mundial cuando dijiste, ah, caray, o sea, era la final y era el campeón del mundo contra el subcampeón en revancha directa? Sí, fíjate que evidentemente te decíamos, como tuve siempre la fortuna de tener la experiencia de mi padre que me fue guiando como ser humano primero y como árbitro también, ya una vez que yo ya contradije lo que él quería y me metí y ya dijo, bueno, ya no hay ni modo, vamos a apoyarlo. Y te va llenando de muchas experiencias vividas y todo lo que desde niño vives. Cuando me fui a inscribir al curso de árbitros contra la voluntad de mi padre, la prensa estaba así, porque él era muy conocido. Y definitivamente, ¿y para qué cuál es la meta? Y en ese momento me surgió, no sé por qué, porque sentí que no podía ser menos. Dije, no, mi ambición un día es llegar a arbitrar la final de la Copa del Mundo. Cuando me inscribí para el curso, año 75. Y tuve la fortuna, porque gracias a Dios también muchas cosas que se dieron en ese mundial te van abriendo, te van simplificando el camino y la mente, y por eso hay que creer en algo superior. Sí. Y se dio. Pero igual que Armando, que dice, me preparé, yo también me preparé precisamente, y él lo decía, para ir a buscar la final. Yo no podía, porque además tenía una enorme presión, y yo lo voy a decir por primera vez, creo, en la historia, así públicamente. Yo tenía una enorme presión que no nací en México. Tenía una enorme presión de un presidente de la Comisión de Árbitros de aquel momento que hizo una reunión con todos esos ex árbitros que habían estado en mundiales y me exigieron, así, en la comida, era una comida amistosa de despedida, me exigieron que si México había llegado con los árbitros hasta una semifinal, como Márquez aquí en México 86, yo debía volver con la final. O sea, me estaban poniendo como una especie de trampa, que dijeron, este nunca va a llegar con la final, cuando venga lo echamos. ¿Sí? Hicieron una carta, mis compañeros, y hablando de las épocas de discriminación hoy, mis compañeros de aquel momento hicieron una carta que llevaron a una Gobernación diciendo que yo no debía ir al Mundial a representar a México porque no era mexicano. Gobernación sacó los expedientes y le dijo, miren señor, aquí es mexicano desde hace 9 años. Okay. El señor tiene los mismos derechos que ustedes. Así fui. Como debe de ser. Con una enorme presión personal, que además me dolió en el alma, porque nunca sentí el apoyo de mis compañeros, ni de mi comisión. Y así fui. ¿Sí? Y lo voy a decir también públicamente. Después que regresé y se acercó aquel expresidente, que era presidente en ese momento, ex árbitro y compañero mío de la cancha, que era presidente de la Comisión de Árbitros, me dijo, sí, lo lograste, ¿sí? ¿Y sabes qué voy a hacer ahora? ¿Sí? Voy a luchar para que tipos como tú no estén nunca más en la Comisión de Árbitros. ¿Sí? Porque tú fuiste contra mí todo el tiempo. Y ahora yo sigo, y te lo digo en la cara porque no mando a decir las cosas. Yo ahora voy a luchar para que te vayas de aquí porque no te mereces estar aquí. Y no solo por lo que hiciste conmigo personal, sino cómo manejaste la comisión, que yo sé bien cómo lo manejaste. Y a los 3 meses lo sacaron, gracias a Dios. Claro. Y no para que yo fuera presidente, porque yo no fui ni presidente inmediato, ni enseguida entró Mario Rubio, precisamente de presidente, cuando lo quitaron a él. Pero con ese tipo de cosas era muy difícil. Ahora, yo después que arbitré, como decía Armando, tú lo sientes. Cuando arbitras un partido que sabes que fue prácticamente casi perfecto, casi perfecto. Yo cuando terminé el partido Inglaterra-Camerún, que era un cuarto de final, que nadie quería, de mis compañeros en ese momento en Italia, porque era un partido muy comprometido, como la famosa final, claro, que llevas una presión extra, porque Camerún dice, no, somos el continente negro, entonces vamos a jugar contra la madre de fútbol, que es Inglaterra, ya todo esto está armado, vamos a perder. Hicieron una gran campaña periodística muy bien analizada y muy bien hecha. Había una presión terrible y fue el mejor partido de toda mi vida. Okay, y cuando termino, y ahí está el video, termino de una forma como que si estuviera festejando así hacia el cielo lo que había hecho. Perfecto. Y ahí yo sentía que tenía gran chance ya de ser el árbitro de la final. Por lo tanto, desde 3 días antes, que cuando te designan, yo estuve al lado del teléfono esperando la llamada de la oficina de FIFA, cuando la comisión de árbitros se fue, esperando la llamada para saber si iba a ser o no. Y gracias a Dios se dio. Así fue.
Y Gilberto Alcalá, en tu caso, el que se fueran sumando un clásico tras otro, tras otro, tras otro, que siempre eran partidos complicados, Sí. se volvió algo, no rutinario, pero se volvió algo que tú sabías que iba a pasar una vez más y que tenías una vez más que poner el pecho a las balas porque todo es complicado en los partidos. Sí, fíjate que hay un clásico muy sonado que hubo, que mencionaste hace unos minutos, de los 3 o 4 penales que marqué. Yo tenía en mente que nunca más iba yo a dirigir otro clásico porque se armó una polémica muy especial. Sí, claro. Y luego el comentarista que estaba en la televisión de aquella época, que era también paisano, bueno, no paisano de allá, de Cuernavaca, también habló pestes y dijo lo peor de ese partido, que por eso dije de los 3 o 4 errores que fue de ese partido, nada más en mi vida, ¿no? Era mi cuarto o quinto, yo pensé que ya no iba a dirigir, después dirigí otros 3 o 4 clásicos, pero cada clásico tiene su respectiva Historia. ¿No? Sí. Hay un primer clásico, estaba el señor de Codesal como presidente de la comisión de arbitraje, era un lunes y llama por teléfono a la señora Limón, le dice, ¿quiere hablar con usted el doctor Codesal? Yo ni por acá me pasaba que iba yo a dirigir un clásico. Yo había debutado en el 91 y era 93, tenía 1 año y medio en primera edición y me habla la señora Limón. Oiga, el doctor Codesal quiere hablar con usted. Dije, ay, en la madre, ahora quise. Porque cuando hablaba ya era para, a ver, tú y el otro y aquello. Sabes, ¿no? Pero, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Sí, me acuerdo. Me habla y estuvimos platicando como 10 o 15 minutos. Tal cual, ¿cómo te sientes para el clásico? Y yo, cuando me dijo, pues en aquella entonces había muchos árbitros de categoría, de capacidad, sí, claro, de calidad, como Arturo, como Garza y Ochoa, como Alfredo Gasso, como, no sé, Boni, todos esos que estaban de aquella época, León Padró, muchos, que en paz descanse, por cierto, León, y que me dice, oye, ¿cómo te sientes para el clásico? Le digo, pues ¿cómo me siento? Pues yo bien, yo vas, y luego sí. Le digo, pues el que tienes que saber eres tú, si yo tengo la... No, pues claro, te estoy diciendo que creo en ti. Creo en ti, y me dice, y todo yo mal, no, en ese, pues se me, ¿no? Se me lengua la traba, ¿no? En ese momento, pero pues empezó a sentir todo eso que sienten ellos, que sintieron en los mundiales, en la gran semifinal de Armando, la final de Edgardo. Pues yo era mundialmente desconocido, empezaba mi carrera arbitral, era yo asistente internacional, y de repente le digo a Edgardo, pero ¿me acompañas? Y dice, sí, pero nos regresamos temprano porque era 15 años de su hija y nos tuvimos que regresar de volada, así saliendo. Le digo, sí, no, ¿para qué me quedo? Digo, donde la riegue, ¿qué chica te quieres quedar? ¿Te quieres venir? Para que no te corten la cabeza. La cuento rápido. Y tú de repente pasa el señor Martínez Garza, que era el que tenía Bexlub, ¿te acuerdas? Sí. Presidente de Chivas. Y pasa, Presidente de Chivas. y estábamos el papelito que poníamos allá afuera, ¿no? Gilberto Alcalá, y pasa, y estábamos adentro del vestidor. Y dice, Gilberto, ¿y quién es? Y escucha acá... Mr. Mechas, ¿no? Rapidito se prende y sale corriendo. ¡Ey! Que le grita, venga, lea este nombre, apréndaselo. Y empieza a hablar maravillas de mí. Pues sí, me había designado, ni modo que dijera que era yo un no, bueno. Él me había designado, ni modo que diga, no, Bartolo, ¿no? Y empieza a decir de cosas, no, y vas a ver, le puse una regañada al pobre Martínez Garza. Y cuando entra, le digo, oye, ¿de quién estabas hablando allá afuera? ¿Cómo de quién? Pues de ti. Le digo, yo no soy ese árbitro que tú dijiste. Yo, no, pues ni modo que me dijera. Bueno. ¿Te acuerdas? Le pusiste una y rápido, ya acabo. Y nosotros, adentro, después te voy a decir una cosa. Nunca lo había dicho, yo creo que al minuto, a las 11:15, 11:10 que te empiezas a cambiar, ponerte las calcetas, así como te cambia cualquier gente, nos cambiamos igual. Te pones de licra o el calzón o el short. Estaba yo sudando, él no se dio cuenta, estaba yo sudando como si fuera el minuto 70, con los amígdalas en la garganta y con unos nervios, una tensión, una depresión muy cañona. Sí. Yo dije, no, así no voy a poder salir a arbitrar. Pues mira, ¿te salió bien? Agarré una toalla, me metí, no sé si vamos a terminar, pero me metí rapidísimo al baño, me vi en el espejo y me empecé a decir cualquier cantidad de groserías, de mentadas y todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a arbitrar un partido de fútbol? Pues ¿qué? No vas a ir a la luna, no vas a hacer no sé qué. Y 2, 3 minutos
Dije, ahora sí, hijos de la guayaba. Así, con todas voy. las groserías Aquí que les no voy. se pueden Aquí decir. les voy, claro. Con todas esas, ¿no? Pero yo mismo, con el espejo, me salí, me cambié y dije, ahora sí, hijos de mi vida. Vámonos. Y y nos salió un partido muy bueno. El Extraordinario. doctor, La historia. el doctor Extraordinario. se quedó en medio todo el tiempo. Extraordinario. Habíamos planeado un partido y salió otro amor. No, la verdad que salió Pues, muy bien. Salimos contentos todos. Gilberto, bueno, pues señores, yo la verdad quiero agradecerles muchísimo que hayan venido. La verdad es que el tiempo vuela. Yo creo que nos tenemos que reunir de nuevo, pero agradecerles y felicitarlos por esa gran trayectoria. Armando, de verdad, gracias. no sabes qué Gracias, gusto. Mi querido Mario. doctor, Edgar, muchas gracias. encantado. Gil, No, hombre, muchas maestro, gracias. La verdad es que ha sido muy rápido esto, pero tendremos oportunidad de platicar más y que nos platiquen más acerca de su trayectoria extraordinaria, de la cual estamos muy orgullosos. Lo decíamos al principio del programa, México no solamente ha exportado futbolistas, ha exportado las reglas del deporte, ha exportado personalidad y autoridad a nivel internacional con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, amigos de la República Mexicana, por habernos acompañado. Una plática que hubiéramos querido que se prolongara, pero ya sabe usted, estamos en deuda, pero regresaremos. Gracias por acompañarnos aquí en Heraldo Deportes. Lo esperamos la próxima semana, 10:30 de la noche, a través del Heraldo Televisión.